Sean todos bienvenidos a este video número 10 en la serie de Judas. En esta ocasión, mis queridos hermanos, estaremos meditando solamente en 3 versículos. Estoy hablando del número 14 al 16. Recordemos que en Judas nada más hay un versículo. Así que, mis queridos hermanos, en el transcurso de mi vida cristiana, muchas personas me han hecho casi la misma pregunta, a raíz de que siempre los invito para que lean la Biblia y que conozcan la verdad de primera mano de la palabra de Dios. Porque veo y reconozco que todos tenemos la necesidad de conocer la voluntad de Dios vivo y verdadero, que es Cristo Jesús. Y estas son algunas de las preguntas. Tal vez las ha escuchado o tal vez usted mismo las tenga. Y son: ¿de dónde vino la Biblia? ¿Existen más libros que se quedaron fuera y no los incluyeron? O quizás esta es la más conocida: ¿quién escribió la Biblia? ¿Dios o los hombres? No se vaya, porque en esta meditación se contestarán estas preguntas y muchísimas más por haber. Lo que una persona piensa de la palabra de Dios en realidad refleja lo que piensa acerca de Dios. Y si su conocimiento es limitado, el Dios en el que piensa es limitado. Y ese Dios no es el bíblico. Comencemos en oración. Te doy gracias, Cristo Jesús, por habernos permitido leer tu palabra, por haberla dejado para que nosotros escudriñáramos y buscáramos tu voluntad y veamos qué bueno y misericordioso eres con todos nosotros, todos los días. Abre nuestro entendimiento para poder nosotros conocer tu voluntad y asimismo hacerla. Te lo pido por todos los oyentes, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Así que, mis queridos hermanos, el día de hoy estoy emocionado porque vamos a hablar de Enoc. Muy pocas personas han conocido de él, pero bueno, vayamos directamente. Nuestra lectura de hoy es Judas 14 al 16 y veremos 3 puntos. Que el número 1 es la advertencia, versículo 14 de Judas. Punto número 2, el castigo, versículo 15, y la causa del castigo, versículo 16. Las Santas Escrituras son la revelación personal de Dios. Él se revela a sí mismo como el Dios soberano de todo lo creado, por quien fue todo hecho, quien se ha determinado revelarse a la corona de su creación, al hombre. En esta relación personal se establece la ley de santidad absoluta de Dios. La violación de la misma produce juicio temporal y eterno. Las Escrituras fueron escritas durante un periodo de 1500 años por casi 40 escritores. Los estudiadores, los eruditos, han sacado por medio de las Escrituras esta fecha promedio que Moisés escribió el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros, alrededor de 1405 a.C. y se finalizó en el año 95 después de Cristo por el apóstol Juan en la isla de Patmos, escribiendo la revelación de Apocalipsis. Teniendo ese contexto de cómo nosotros estamos obteniendo la Escritura, pasemos al primer punto, mis queridos hermanos. El primer punto es la advertencia. Versículo 14 de Judas, y leo: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Fin de la cita.
Mis queridos hermanos, nos tenemos que detener en este versículo para saber y conocer a Enoc. Para esto, el escritor de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, capítulo 1, nos da esta genealogía. Crónicas 1, 1 al 3. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalael, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec. Vaya nombres, ¿verdad? Si anda buscando algún nombre para un hijo, aquí hay algunas. Bueno, prosigamos. El padre de Enoc fue Jared, y Enoc le nació cuando Jared tenía 162 años. Estoy hablando de Génesis 5:18, ahí fue registrado. Y Enoc a sus 75 años engendró a Matusalén. Matusalén es el hombre registrado en la historia bíblica que más años vivió, y fueron 969 años, y murió. Esta es la palabra que se menciona como un estribillo después de cada persona para referirse a los años vividos. Estoy hablando de la palabra murió. En el capítulo 5, y voy a decirlo rápidamente, versículo y persona, dice, versículo 5, Adán y murió. Versículo 11, Enos y murió. Versículo 17, Mahalael y murió. Versículo 31, Lamec y murió. Pero solamente en el versículo 24 no aparece este estribillo y está hablando de Enoc. Vayamos ahí para enterarnos de lo que estoy hablando. Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Fin de la cita. Usted se preguntará, ¿cómo que se lo llevó Dios? Aquí el escritor de Hebreos nos ayuda a entender mejor esta escritura. Estoy hablando de Hebreos capítulo 11, versículo 5, y leo. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Fin de la cita. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Aquí hay mejor entendimiento porque dice, Enoc fue trasladado al cielo. No hay duda dónde lo llevó Dios. Y enseguida dice, para que no viera muerte. ¡Wow! Es algo increíble, pero la escritura es verdad. Así que Enoc, si ya usted lo había sospechado, lo vamos a hablar claramente. Enoc, sin contar a nuestro Señor Jesucristo, es uno de los dos que la Biblia registra que no murió y fue llevado al cielo sin morir. Y usted se preguntará, ¿cuál es el otro? Muy buena pregunta, me gusta que sea muy observador. Y la palabra de Dios en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, dice así. Mientras ellos iban, ¿quiénes iban? Era Elías y Eliseo. Andando y hablando, de pronto apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Fin de la cita. Estoy leyendo nuevamente de la Biblia de las Américas. Y efectivamente, el segundo es Elías. Así que, en este punto, para mayor entendimiento, porque tenemos en nuestro tiempo muchas personas que les gusta hablar fábulas,
les gusta imponer cosas y hacen doctrinas de cosas que tienen una muy buena intención, pero en realidad no son bíblicas. ¿Y de qué dirá usted? ¿De qué estoy hablando? Voy a poner un ejemplo. El 1 de noviembre de 1950, el Papa Pío XII proclamó el dogma de la asunción al cielo en cuerpo y alma. ¿Por qué estoy dando este ejemplo? Por lo que tenemos en estudio. Porque Enoc, Dios lo llevó al cielo. Y aquí en este punto el Papa Pío XII proclama el dogma de la asunción al cielo en cuerpo y alma. Pero necesito que ponga su mirada en la palabra dogma para poder entender con claridad. ¿Qué es un dogma? Es una verdad revelada por Dios, eso es lo que ellos dicen, directamente propuesta por la Iglesia. Punto importante, no por Dios, por la Iglesia, a nuestra fe. Solo un papa lo puede hacer. Y determina que es un deber estricto para los exegetas católicos. Aceptarlo, en otras palabras, es obligado. Pero necesito hacer una pausa para poder explicar esta palabra que ellos ponen, que dice, y determina que es un deber escrito para los exegetas católicos. Voy a pronunciar algunas palabras que para ustedes son muy familiares. Hay una ciencia que se llama hermenéutica. La hermenéutica es una ciencia que nos ayuda a extraer el significado de cualquier texto, que se aplica a cualquier texto, no únicamente a la Biblia, para poder saber exactamente lo que dice. Y extraer eso se llama una exégesis. Ellos ocupan esta palabra exegetas. O sea, el que hace el estudio y extrae el mensaje del texto es un exegeta y se llama lo que hace un exégesis. Pero aquí la bula papal hace sobre todo eso e impone, no hace una exégesis, sino que hace una inségesis. ¿Y qué es lo que hace? Está inyectando información que no está en la Escritura. Vaya, es fácil de entender. Miren, el canon se cerró en el siglo I. Ya no hay nueva revelación. Nada de esto tiene validez. Estoy hablando de la bula papal. Porque la palabra de Dios, solo Escritura, no lo respalda. No hay versículo bíblico que pueda referirse y apoyarse en esta teoría humana. Y si no está en la Biblia, como dice en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 15, dice, y leo, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Fin de la cita. Solo la Escritura confirma que aparte de nuestro Señor Jesucristo, ascendió al cielo en cuerpo y alma Enoc, que está hablando en Génesis 5:24, donde ya le dimos lectura. Y también el segundo es Elías, en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11, que también ya le dimos lectura. Usted se preguntará, ¿por qué dije solo Escritura? ¿O por qué usé eso? Aquí debemos de mencionar a Martín Lutero. ¿Quién fue Martín Lutero? Fue el principal impulsor de la Reforma protestante. La palabra latina sola significa en español solo o solamente. Las 5 solas expresan 5 creencias fundamentales que los reformadores entendían como pilares esenciales para la vida y práctica cristiana. Así que
Martín Lutero, el 31 de octubre de 1517, no solo se oponía contra el abuso de las indulgencias. Ese es otro tema que no vamos a entrar, será en otra ocasión, que según decían sus defensores, los católicos, tenían base en la autoridad de la iglesia, punto importante, de la iglesia, no de la escritura, sino también contra la autoridad absoluta que se arrogaba al Papa de Roma. Esto significa que el Papa está sobre las santas escrituras, pero toda persona está debajo de la palabra de Dios. Esa es la escritura según nos lo indica. La verdad no es relativa, la verdad solo se expone. Esta frase es importantísima y la voy a repetir. La verdad no es relativa, la verdad solo se expone. Así que hay muchas cosas que podemos tocar, pero esto es una vista a vuelo de pájaro. Pero María es una mujer que está en la Biblia, que creemos en ella, que sabemos que fue una mujer piadosa, pero dejemos que Dios hable de ella, no nosotros, no nuestros pensamientos como la bula papal, no nuestras buenas intenciones. Pero con este versículo los dejo y cierro este paréntesis. En Hechos, capítulo 1:14, es el último versículo donde se habla de María, la madre de Jesús. Y le doy lectura para que usted lo medite y piense. Y leo: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fin de la cita. Esta es la última vez que habla de María, la madre de Jesús. Fíjese que la Escritura no la llama Virgen María, solamente dice María, la madre de Jesús. Tendremos en otra ocasión poder meditar en estos versículos, pero necesitamos pasar al segundo punto de Judas, que estamos en el punto número 2, que es la advertencia. Para esto voy a retomar de nuevo desde el 14 al 15. El versículo es el 15, pero para poder tener por el paréntesis que tuvimos. De estos también profetizó Enoc. Ya supimos quién es Enoc, quién era su padre. Séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Versículo 15. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Fin de la cita. Mis queridos hermanos, maravillosamente Dios usó a Enoc para dar una profecía escatológica, o sea, hablar del fin, lo que va a suceder al final, y usando la pluma de Judas para dejarnos saber lo que el Espíritu Santo de Dios reveló a Enoc y que lo predicó en su tiempo. Así lo dice el versículo 14. Ya lo leímos donde dice: de estos también profetizó Enoc. Profetizó, habló, anunció. Y dijo, ¿qué dijo? Promulgó hacer juicio contra todos. ¿Contra quiénes son estos todos? Estoy hablando del versículo 15, los impíos. ¿Y cómo se puede ver a un impío? De todo lo que él hace malvadamente en contra de Dios. De todas las cosas duras que los pecadores malvados hablan en contra de Dios. Eso es a lo que va a hacer el juicio. Pero también nos reveló por el Espíritu Santo, por medio de Pablo, en 2 Tesalonicenses, para poder entender mejor este segundo punto,
Y estoy hablando del capítulo 1, versículo 7, y leo: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Fin de la cita. Mis queridos hermanos, el Señor va a venir a dar la retribución a todos los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio según nuestro Señor Jesucristo. Porque todos pensamos: oh, yo soy una buena persona. Sí, pero ¿cuál es tu regla? ¿En qué te basas? ¿En tu propia opinión? No. La palabra de Dios es la que dictamina cuál es el bien y cuál es el mal. Así que también Zacarías nos da más información. Estoy hablando del capítulo 14, versículo 3, y leo: después saldrá Jehová y peleará. Estamos hablando de todo lo que está hablando Judas, el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, y Zacarías. Nos está hablando de la misma escena futura, escatológica. Dice: y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Fin de la cita. Mis queridos hermanos, ya en este punto tenemos la necesidad de, si me permite esta expresión, descalzar nuestros corazones, porque estamos pisando terreno santo ante la presencia del Supremo, de la sabiduría y perfección, el Santo de Israel, Jehová de los ejércitos, el que vive y reina para siempre. Pero prosigamos al punto número 3, la causa del castigo. Judas nos da más explicación en el versículo 16, que es nuestro último versículo. Y dice: estos son murmuradores, querellosos. ¿Qué significa eso? Son criticones, que pelean por todo, que buscan la mínima provocación o cualquier detalle para hacer discusiones y peleas. Y sigo leyendo: que andan según sus propios deseos. Aquí está el motivo: sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, las exageran, adulando a las personas para sacar provecho. Fin de la cita. Mis queridos hermanos, ¿cuál es el efecto de todo esto? Que su mensaje es atractivo, dulce para el oído, pero sin valor espiritual. Aquí el Señor, por medio de la pluma de Isaías, el capítulo 30, versículo 9 al 10, lo desglosa de la manera más maravillosa que el Señor nos puede dar a entender. Dice: porque este es un pueblo rebelde, hijos falsos, hijos que no quieren escuchar la instrucción del Señor, que dicen a los videntes, o sea, a los profetas: no vean visiones, y a los profetas: no nos profeticen lo que no es recto, díganos palabras agradables, profetícenos ilusiones. Fin de la cita. Ilusiones es lo que quieren. ¿Qué es una ilusión? Una cosa falsa, mentira, en pocas palabras. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. ¿Y qué hacen ellos?
son como dice Salmo 5:9. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. La explicación cómo podemos evitar nosotros todo esto, aquí comenzamos nuestra aplicación. ¿Qué voy a hacer con todo esto? ¿Y ahora qué? Nosotros debemos de tener mucho cuidado de no caer en las garras de estos falsos maestros, por todas las advertencias que Dios nos ha dado y nos deja registrado en la Escritura. O lo peor, ser uno de ellos. Debemos de andar como el ejemplo que Dios nos dio con Enoc. Sed santos porque yo soy santo. Caminar agradable a Dios en todo y apartarnos del mal y de las personas que practican y hacen la mentira y viven desordenadamente. Eso es lo que nos dejó dicho con el apóstol Pablo en Romanos 16:17, que dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. ¿En contra de qué, Pablo? De la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué hacemos, Pablo? Dice, y que os apartéis de ellos. Versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Lisonjas. Está hablando de palabras suaves, lo da la respuesta antes. Son adulaciones, cosas bonitas, agradables. ¿Recuerda la bula papal? De esto está hablando. ¿Y recuerda las preguntas del inicio del video? ¿De dónde vino la Biblia? ¿Existen más libros que se quedaron afuera y no los incluyeron? O quizás esta, la más conocida, ¿la recuerda? Quizás usted la tenga también. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Dios o el hombre? La respuesta se encuentra en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20 y 21. Y leo: pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía, lo que ha hablado Dios, de la Escritura es asunto de interpretación personal. ¿Y qué significa esto, Pedro? En el 21 no lo explica. Pues ninguna profecía fue dada jamás, por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Fin de la cita. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. En las últimas palabras del versículo 21 está totalmente la respuesta. Sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Está claramente explicado con estos dos versículos, que Dios inspiró al hombre para escribir su palabra. La Biblia tiene dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Toda persona nace en un lugar y puede llegar a tener otra nacionalidad. Tal vez ha escuchado de alguien o tal vez conoce a alguien, o quizás usted mismo tiene dos nacionalidades. Y nadie se espanta, nadie se altera, nadie entra en pánico. Y si esto es en lo terrenal, mucho mejor con la evidencia bíblica de las dos naturalezas, divina y de hombre. Únicamente con el estudio de las Sagradas Escrituras responde a todas las respuestas que hay y por haber.
al grado de no tener necesidad de ser molestado por ellas nunca más. Solo Escritura provee esta certeza. Por eso dice en Isaías 48, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Por eso también el apóstol Pablo nos dice en Romanos 3:4, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Mis queridos hermanos, y que la palabra de Dios, que es la verdad, no tan solo oírla, conocerla y también entenderla, sino hacerla, demostrando una vida de piedad, teniendo una lectura de su palabra para conocer su voluntad y conocer a Dios. Y entre más conoce a Dios, más lo amará y andará en obediencia y en obra y palabra agradable a Dios. Terminemos en oración. Te doy gracias, Padre, por esta preciosa palabra y meditación, Señor. Abre el entendimiento de todos los que han estado aquí oyendo y los que oirán, Señor. Porque la luz que eres tú, Cristo Jesús, por muy oscuro que sea, la luz se impone. La verdad es la única solución para la mentira. Y aquí se ha hablado verdad, Señor. Tu verdad, se ha hablado de ti, Cristo Jesús. Bendito sea tu santo nombre. Que tu Santo Espíritu siga glorificando al Hijo, el Hijo al Padre, y nosotros en nuestro comportamiento y en busca de santidad agrademos a ti. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, bendiciones y un abrazo.